El día de hoy nos es grato presentar el servicio de medicina materno-fetal. Quienes se encuentran aquí es el doctor Eduardo Ernesto Mejía Islas, quien es el jefe del servicio de medicina materno-fetal, así como profesor titular de la especialidad. Está el doctor Rodmiro Damasio Clavijo, quien es médico adscrito al servicio de materno-fetal, y su grupo de residentes de la especialidad de medicina materno-fetal, la doctora María de los Ángeles López González, doctora Alison Castañeda Basurto y doctora Marbella Sánchez Muñoz, quien el día de hoy nos van a compartir una plática sobre los desafíos de la salud materna y perinatal. Recibamos con un fuerte aplauso a los doctores. Buenos días, doctoras y doctores. Al doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, a la doctora Diana Sotil Cruz. Muchas gracias por la oportunidad de platicar un momento con todos ustedes. Hemos elegido este tema en virtud de la importancia que hay en relación a la salud materna y perinatal. Fíjense que revisando esto, decíamos que por qué un desafío o reto que tenemos todos como personal de salud, y decíamos de esta importancia que radica en la problemática que vivimos todos los días. Para el año 2000, es decir, pasando de un siglo al otro, la Organización Mundial de la Salud propone una cumbre, y en esta cumbre se aterrizan todos los problemas que hay a nivel mundial, entre ellos la falta de educación en general, en las escuelas primarias, en todas las universidades, pero en el área de salud se veía que la tasa de muerte materna era muy alta, así como la tasa de muerte infantil, entre muchos otros problemas. Así que en esa cumbre, donde se reunieron más o menos 180 países, se definió que para el año 2015 tenía como un reto bajar esa tasa de mortalidad a 2/3 partes de lo que había. En ese momento eran aproximadamente 200,000 muertes por cada 100,000 nacidos vivos como tasa de muerte materna. Era un equivalente a decir que iban a ocurrir muertes. Imagínense ustedes un desplome de un vuelo con 200 pasajeros que ocurrieran 3 veces al día, es decir, 600 muertes diarias aproximadamente. Entonces era terrible lo que estaba sucediendo, ¿no? De manera que sí fue impactante, y lo que se decide es dejar como meta. Obviamente llegó el año 2015, no se logra, y es entonces que en el 24 de marzo del año 2016 aparece en el Diario Oficial de la Federación en México un decreto presidencial en donde se deja el día 9 de mayo como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Así que esa es la razón por la que nosotros estamos muy interesados en que se baje esa tasa de mortalidad materna, y desde luego también la tasa de muerte perinatal. En esta diapositiva pues les presento a mi equipo de trabajo, como ya mencionó hace un ratito el doctor Anchondo, que también agradezco la invitación. Bueno, pues dice la doctora Alison Castañeda, la doctora María de los Ángeles López y la doctora Marbella Sánchez son R6 del servicio de materno-fetal. Entonces van a participar conmigo en esta ponencia, y decíamos entonces que el 9 de mayo se va a celebrar el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal. Y como estamos hablando de mortalidad, fíjense que en la semana epidemiológica 16, es decir, al corte del 27 de abril de este año, la tasa de muerte materna es de 20.8 por cada 100,000 nacimientos. Decíamos que hace 26 años era de 200 aproximadamente.
Así que bueno, pues ahora como ven ya se empieza a bajar un poco la tasa. Y de muerte perinatal en México, del 24 al 25, hay 15.6 defunciones. Como todos ustedes saben, tenemos que definir la tasa de muerte materna. Y esto es las defunciones que ocurren en la mujer durante el embarazo, el parto y puerperio, es decir, 42 días después del parto, y que están relacionadas directamente o agravadas por la gestación. Sabemos que esta tasa, como otras que decíamos la perinatal, son indicadores de la salud de una población. Entonces es muy importante siempre estar hablando de estas tasas porque nos va a servir para poder equiparar y para incluso poder comparar diferentes áreas o diferentes países. Las causas que aparecen abajo siguen siendo las mismas desde hace muchos años: la enfermedad hipertensiva o preeclampsia, la hemorragia y las enfermedades del sistema circulatorio. Aquí es importante porque la sepsis también se contempla desde hace muchos años, entonces va como alternas entre una tromboembolia pulmonar y cuadro de sepsis como tercera causa. Y las de muerte perinatal, aquí tenemos que va a ocurrir las defunciones desde las 22 semanas a 7 días después, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para la UNICEF lo divide en dos periodos, el perinatal 1 y el 2. El 1 es de las 28 semanas a los 7 días de vida y el 2 de las 22 semanas a los 28 días de vida. Así que aquí nos vamos a atender mucho en la tasa de muerte perinatal 1, porque es muy importante. Fíjense que en este periodo el fetal ocurre en el anteparto y el intraparto, y la muerte neonatal temprana en la primera semana. Aquí es muy importante porque los esfuerzos que hacemos son justamente para reducir estas muertes que ocurren de forma anteparto, que reportes nos indican que son hasta el 85% de forma anteparto las muertes que ocurren, y hasta un 40% intraparto. Entonces, seguramente han escuchado de las pruebas que hacemos biofísicas, como una evaluación que dictó el doctor Manning desde 1980, donde tomamos en cuenta algunas características del feto para saber si está sano, o incluso las evaluaciones Doppler, que usamos mucho y de forma cotidiana para saber si el feto está sano. Bueno, y a manera de comparación, nuevamente hablando del desafío, fíjense, la tasa de muerte materna, estamos hablando aquí del año 2000, más o menos, les decía yo, alrededor de 200 muertes por cada 100,000. Era muy alta, ahora se ha bajado a 20 por cada 100,000. O sea, vean ustedes cómo se ha habido una reducción importante en 26 años. Y la tasa de muerte fetal, pues aquí tenemos que ocurre en 13.9, esa no se ha movido mucho, incluso ahora se sabe que subió un poquito, no ha habido tanto reflejo, la tendencia no se ha modificado tanto, eso es importante analizar. Y les decía que el 40% pueden ocurrir durante el trabajo de parto, y en el 2023 se registraba el 81.7 de forma anteparto. Y a manera de comparación, fíjense, en el 2008 ocurrían en México 57 muertes por cada 100,000, en el 26, 20, vean en países desarrollados como Canadá, está 12 por cada 100,000. Estonia es uno de los países que se registra menor tasa de mortalidad. Claro que aquí tenemos que acordarnos que Estonia es un país pequeño, con una población mucho menor, alrededor de unos 3 millones de habitantes, de manera que aquí se modifica todo. Yo creo que ahí la calidad de atención puede ser muy buena, pero creo que el ejemplo de esos países en desarrollo podemos irlo revisando, y por qué no tomar alguna estrategia de las que ellos están tomando. Creo que sería muy buena idea. Y a nivel de la mortalidad perinatal, vean en México 15, Canadá 3 y Estonia 1.6. Así que estas tasas sí marcan diferencias muy importantes. Al final vamos a hacer una evaluación y un análisis de qué es lo que está sucediendo en México y cuáles son las estrategias que podemos tener, justamente que tienen que ver con este reto que tenemos por resolver. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra a las doctoras para que expliquen un poquito más
esta parte de complicaciones fetales y maternas y al final daremos algunas conclusiones. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Marbella Sánchez Muñoz, R6 del Servicio de Medicina Materno-Fetal. Y ahora la cuestión, continuando con lo que nos acaba de presentar el doctor, es cuál es nuestra misión y cómo podemos nosotros optimizar estas estrategias basadas en las causas de morbilidad más frecuentes. Igual me gustaría que quede claro la definición y la transición que tenemos en cuanto a la medicina materno-fetal, que antes era conocida como perinatología, que ha trascendido a lo largo de los años y que ha tenido un enfoque diferente en la actualidad. La perinatología, a inicios de 1950, antes, solamente se encargaba, o sea, era una área solamente de la medicina que iba a integrar la atención materna, principalmente ya enfocada en los últimos días de la gestación, en el segundo o tercer trimestre, y era solamente en aquellas mujeres con alguna complicación que se veía observable en el embarazo. Por lo tanto, solamente era como, ya no era tanto la prevención, sino que era el manejo de las complicaciones, tanto en el periodo perinatal, ya en el tercer trimestre, y en el periodo neonatal temprano, que abarcaba los primeros 7 a 28 días de recién nacido. Solamente evaluaba embarazos complicados y la transición neonatal. Ya para 1960, 70 se introduce el término de medicina materno-fetal, que como tal ya va a ser una disciplina derivada de la ginecología y la obstetricia principalmente, que va a evaluar ahora ya al feto como paciente, incluso desde el control en el primer trimestre para identificar riesgos, detección temprana, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de patología tanto materna y también fetal. Ya se ve a la madre y al feto como una unidad clínica durante el embarazo complicado desde el periodo intrauterino. Y bueno, les coloqué también en esta plática este esquema cronológico en el cual nosotros podemos observar esta transición que hemos tenido nosotros como médicos obstetras desde 1950, que fue cuando se originó la perinatología. Antes no se tenía tanto enfoque como en el control de la gestación, incluso bueno, actualmente en algunas zonas todavía no tenemos como ese acceso, pero sí en ese entonces, en 1950, la única forma de poder corroborar un bienestar fetal era mediante la frecuencia cardíaca, y es aquí donde es notoria la importancia de la tecnología que actualmente hemos tenido y que ya como apoyo para un diagnóstico prenatal, un seguimiento y prevención también de complicaciones tanto maternas como fetales. Y bueno, aquí solamente era la monitorización de la paciente embarazada, tercer trimestre, frecuencia cardíaca, era como la manera de observar el bienestar fetal. 1970, ahí ya empieza a haber como un mayor enfoque también en la valoración del feto. Ahí ya se tiene también como indicios de un diagnóstico prenatal temprano. 1980 ya se introduce un diagnóstico prenatal moderno, se introduce también la manera de evaluar al feto de manera estructural, el desarrollo, el crecimiento. Ya se introduce también la valoración de la hemodinamia fetal, los diversos pasos que nosotros podemos valorar, que más adelante vamos a mencionar. Ya también se tiene en cuenta una monitorización fetal electrónica mediante un perfil biofísico, mediante registro cardiotocográfico. 1990 ya hay una transición de los conceptos que acabamos de mencionar, ya hay una integración también de tanto el bienestar materno, placentario y fetal. Ya hay más información acerca incluso de cirugía experimental a partir de 1981, a partir de los 90 ya se integra también un concepto de programación fetal, es decir que ya se toma en cuenta el bienestar materno para el desarrollo del desenlace fetal. Para el 2000 ya se toma en cuenta la medicina materno-fetal como una subespecialidad derivada de la obstetricia,
ya se toma en cuenta al feto como paciente, ya se toma en cuenta también que nosotros debemos valorar a este feto para poder prevenir incluso patologías diversas en cuanto al crecimiento, malformaciones, que igualmente vamos a mencionar, que van a tener un importante desenlace al nacimiento, tanto en cuanto a morbilidad y mortalidad. Y para el 2010 ya se toma en cuenta también la medicina materno-fetal como una medicina predictiva y preventiva, de acuerdo a la identificación de los diversos factores de riesgo materno. Ya para el 2020 y en la actualidad ya se toma en cuenta como una medicina de precisión, en el cual ya incluso nosotros tenemos más herramientas diagnósticas como la genómica prenatal avanzada, en la cual ya también nosotros podemos hacer un diagnóstico certero incluso antes de que este feto como paciente nazca. En cuanto a la vigilancia, la importancia que pues, nosotros tenemos como principal objetivo en medicina materno-fetal es la detección temprana de aneuploidías, anomalías estructurales que nos van a también a ser como un factor predictor del crecimiento fetal, predicción y prevención de preeclampsia, también identificar factores de riesgo maternos que van a ser importantes para el desenlace de ambos pacientes, detección de restricción de crecimiento fetal, identificar también aquellos fetos que sean considerados como fetos pequeños para edad gestacional, en los cuales debemos de hacer un mayor enfoque también para el desenlace, prevención y tamizaje de parto pretérmino mediante la medición de la longitud cervical, que van a tener también diversos factores de riesgo de si nace el bebé antes de las 34 semanas, 32 semanas, ahí va a cambiar el enfoque también que debemos de dar de manejo y de la morbilidad y mortalidad fetal. Un diagnóstico prenatal invasivo, el cual ya también se puede realizar mediante una biopsia de vellosidades coriales, una miocentesis, un manejo integral tanto de la patología materna, tanto como ya una vigilancia fetal avanzada. Y nosotros como maternos fetales también vamos a tener este intervalo crítico para el tamizaje prenatal, el cual va a ser de mucha importancia para poder prevenir complicaciones materno y fetales. Este se debe de llevar a cabo a partir de las 11 semanas a las 13.6. Aquí nosotros lo importante también que tenemos que realizar es corroborar la viabilidad gestacional. Nos va a apoyar para una datación precisa de la edad gestacional. Nos va a ayudar a una detección temprana de anomalías tanto cromosómicas, principalmente trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, anomalías estructurales que también se pueden identificar de manera temprana, y también nos brinda la posibilidad de evaluar el riesgo de enfermedades maternas y el desenlace en el crecimiento fetal. Aquí lo que nosotros realizamos para identificar principalmente cromosomopatías, esto es la medición de una translucencia nucal. Nosotros nos basamos con la edad materna también, que es como lo principal en cuanto al riesgo para cromosomopatías. A partir de aquí nosotros ya podemos tener un enfoque en la evolución que va a tener este embarazo. Igualmente, mencionar que si una TN nos sale como límite de 2.5, debemos de tener un mayor enfoque en la salud fetal, y si es de más de 3.5 milímetros, entonces debemos de hacer un mayor enfoque también en la evaluación cardíaca fetal, ya que también en los últimos años se ha visto una mayor prevalencia de cardiopatías, que incluso si la madre no llegara a tener ningún antecedente de alguna cardiopatía, ya también se ha visto una alta prevalencia de estas mismas. Entonces sí es importante realizar esta valoración inicial fetal. Ya para continuar la evaluación del embarazo, en la evolución de la paciente obstétrica, en el segundo trimestre lo que nosotros podemos realizar también ya es una evaluación estructural fetal, en la cual nosotros podemos igual continuar con esta detección de aneuploidías, de anomalías estructurales, que es en el segundo trimestre a partir de las 18 a 22 semanas de gestación, el punto de máxima rentabilidad diagnóstica. ¿Y qué nos dicen las diferentes organizaciones? La Organización Mundial de la Salud nos menciona que sí se debe de ofrecer al menos una valoración estructural fetal a la paciente obstétrica. La COG menciona que no es rutinario, sin embargo,
si la paciente fue identificada en el primer trimestre con algún riesgo de trisomía o en la evolución de la gestación se ha identificado alguna problemática, sí se recomienda realizarlo. La Royal College y la Fetal Medicine Foundation sí mencionan que se prefiere su beneficio, o sea que sí se requiere de realizarlo. Nuestras guías de práctica clínica también mencionan que se debe de realizar en toda mujer embarazada de las 18 a las 22 semanas. Y la CDC menciona que la valoración estructural en un 67% de los recién nacidos al año va a identificar principalmente malformaciones cardíacas, urinarias, cerebrales. Entonces sí se recomienda que se realice. En esta valoración estructural nosotros vamos a valorar toda la anatomía y el desarrollo fetal, vamos a comprobar el desarrollo de los órganos, vamos a determinar también el crecimiento fetal. Y con esto se busca principalmente pues, reducir la morbilidad y mortalidad perinatal. Detectar las principales anomalías estructurales va a ser la piedra angular como tal, para que nosotros como médicos maternos fetales le podamos dar un diagnóstico certero o lo más acercado a lo real a los padres y se pueda realizar un manejo incluso de forma intrauterina o al momento del nacimiento de forma pronta, dependiendo también del diagnóstico. Igualmente, en ambos ultrasonidos, tanto en el primer trimestre como en el segundo, vamos a poder identificar anomalías placentarias y anomalías de líquido amniótico que también nos van a ayudar a poder nosotros valorar el bienestar fetal y las complicaciones maternas, perinatales, como hemorragia obstétrica, etc. En cuanto al crecimiento, ya para valorar una fetometría fetal, también tenemos nosotros la oportunidad de poder detectar aquellos fetos pequeños para edad gestacional, para darles también un mayor enfoque y un mayor cuidado de aquellos con diagnóstico ya como tal de restricción de crecimiento fetal. Y esto mediante la identificación de una insuficiencia placentaria, en la cual nos vamos a basar mediante el Doppler ultrasonográfico y la medición de los IPs de las arterias uterinas, principalmente arteria umbilical, identificando primordialmente de forma clínica los riesgos maternos. Si la paciente ya tuvo antecedente de preeclampsia previa, si tiene antecedente de patología materna previa, hipertensión, trombofilia, si ya tuvo antecedente de restricción de crecimiento previo. Igual la ubicación de factores de riesgo tanto de la placenta y de la inserción del cordón umbilical nos van a ayudar también a tener un mayor enfoque en cuanto al crecimiento fetal. Si nosotros observamos o tenemos un feto con una arteria umbilical única, por ejemplo, va a tener un mayor riesgo de que presente restricción de crecimiento por una disfunción placentaria. Si el cordón tiene una inserción velamentosa, es decir, que esté más hacia una parte lateral de la placenta, entonces también va a haber un mayor riesgo para feto pequeño o para restricción. Y si hay antecedente de una placenta previa persistente, entonces el riesgo también de que la madre tenga una hemorragia obstétrica aumenta. Entonces, conforme a la valoración que nosotros realicemos como médicos maternos fetales en el primer trimestre y en el segundo trimestre y en la evolución del embarazo, podemos hacer ya prevención de las diversas complicaciones que podemos observar. Y bueno, continuando con la plática, vamos a hablar ahora de la muerte materna en México asociado a trastornos hipertensivos. Gracias. Y bueno, continuando con la introducción que ya nos dio el doctor Mejía acerca de la muerte materna en México, ¿por qué es importante lo que nosotros hacemos en el Servicio de Medicina Materno-Fetal? Bueno, en el 2025 hubo 480 muertes maternas a nivel nacional. Los estados en los que se presentó mayormente estas muertes fueron en el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Puebla y en la Ciudad de México. Y las tres principales causas de muerte fueron, en primer lugar, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, en segundo lugar, la hemorragia obstétrica y en tercer lugar, aborto y sus complicaciones. Siempre están los trastornos hipertensivos y la hemorragia obstétrica ahí peleando el primer lugar de muertes maternas aquí en nuestro país. Bueno, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, como ya les vengo comentando, son la principal causa de muerte y mortalidad materna.
y tienen una implicación importante, ya que incrementan el riesgo a nivel fetal o neonatal de prematurez, restricción del crecimiento fetal, muerte perinatal. Y bueno, vamos a tener en el espectro de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo varios tipos. Uno es la hipertensión gestacional, otro es la preeclampsia, otro es preeclampsia con pitidos de severidad, hipertensión crónica, preeclampsia sobreagregada y la eclampsia. Como recordando de forma general, los datos de alarma de estos trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que si bien muchos asistentes a esta plática no ven directamente embarazadas, sí estamos todos involucrados aquí en un hospital y en los servicios de salud. Seguramente veo, por ejemplo, muchos compañeros de enfermería, seguramente van a estar expuestos a observar, a ver pacientes embarazadas y deben de tener claro cuáles son como los datos de alarma en este tipo de pacientes, que son cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia, disnea y convulsiones. Como les comento, si bien ustedes no van a tratar directamente a algunos de ustedes a estas pacientes, sí es importante que todos en el área de la salud conozcamos estos datos de alarma. Nosotros de forma general realizamos un abordaje y es importante la identificación temprana en consulta o en hospitalización, ingreso hospitalario, monitoreo estricto de la tensión arterial, así como bioquímico, un control también de la tensión arterial, una vigilancia materno-fetal continua, como igual ya les dijo mi compañera que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, un manejo multidisciplinario porque para tratar este tipo de pacientes necesitamos al servicio de medicina materno-fetal, el servicio de ginecobstetricia, enfermería, también si vamos a resolver el embarazo necesitamos anestesiología, neonatología, terapia intensiva, cirugía general en ocasiones. Entonces es importante tener un manejo multidisciplinario y en dado caso pues una resolución oportuna del embarazo cuando este esté indicado. Otra enfermedad con la que también nosotros tenemos que estar en contacto diariamente es la diabetes gestacional, que es una alteración del metabolismo de la glucosa que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y generalmente es en el segundo o en el tercer trimestre. Aquí toma también relevancia por los factores de riesgo involucrados para que nuestras pacientes lleguen a presentar diabetes gestacional, que si se dan cuenta, de acuerdo a la población mexicana, pues prácticamente todas las pacientes tienen por lo menos algún factor de riesgo, como sobrepeso u obesidad, edad materna de riesgo, antecedente familiar de diabetes tipo 2, antecedente personal de diabetes gestacional, resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico. Si se dan cuenta, por lo menos aquí todas las personas que estamos presentes tenemos algún factor de riesgo para presentar diabetes gestacional, que como les comento, pues es el general de nuestra población. Complicaciones maternas y fetales que vamos a tener si no controlamos bien a nuestras pacientes y que impactan directamente en la morbimortalidad tanto de las mujeres como de los neonatos. En cuanto a las implicaciones maternas, incrementa el riesgo de hipertensión, de preeclampsia, de parto pretérmino y de que posterior a la gestación presenten ya como de forma crónica una diabetes tipo 2. Y a nivel fetal o neonatal implica macrosomía, prematurez y todas las complicaciones asociadas a la prematurez, algunas malformaciones también, sobre todo cuando se trata de una diabetes pregestacional descontrolada. Hay muchas malformaciones originadas por este descontrol glicémico, como principalmente cardiopatías. También nos puede llegar a ocasionar hipoglicemia neonatal, síndromes de dificultad respiratoria y trauma obstétrico originado obviamente por la macrosomía. Es importante igual saber que a todas las pacientes embarazadas se les debe realizar un tamizaje de forma general con una curva de tolerancia oral a la glucosa de la semana 24 a la 28 de gestación. Nosotros diariamente en las consultas
tenemos que hacer los tamizajes, como ya les comentaba mi compañera Marbella, hacemos tamizajes de cromosomopatías, de preeclampsia, de parto pretérmino, y este es otro tamizaje que también pues, es muy importante realizar, sobre todo en el tipo de población que tenemos nosotros. Y va a continuar mi compañera Angie. Bueno, dentro de las patologías más subestimadas se encuentra el hipotiroidismo subclínico. Esta patología se va a asociar a afectaciones tanto maternas como fetales, a pesar de encontrarse muchas veces alteraciones leves. Por ello es importante la intervención oportuna, que se va a basar en un tamizaje dirigido dependiendo de los factores de riesgo que identifiquemos en nuestras pacientes, así como un tratamiento oportuno. Existen diversas guías las cuales te identifican qué pacientes ameritan o no este tamizaje y qué pacientes ameritan tratamiento. Enfocado a esto, se debe mantener un rango específico de hormona tiroidea por trimestre. Esto es dentro de los valores más importantes. En cuanto al impacto materno, vamos a tener que el hipotiroidismo subclínico y evidentemente el hipotiroidismo clínico se van a asociar a un mayor riesgo de preeclampsia, al riesgo de anemia materna, incluso como causa principal de aborto espontáneo. Y también se ha identificado que se ha asociado a complicaciones perinatales como desprendimiento prematuro de placenta no inserta. En cuanto al impacto fetal, se ha asociado a restricción del crecimiento fetal, bajo peso al nacer y parto pretérmino, así como alteraciones en el neurodesarrollo, que es lo principal o lo primordial a lo que nos debemos enfocar. En cuanto a nosotros determinar un adecuado tamizaje y tratamiento, vamos a reducir como tal la cantidad o la estadística de abortos. Vamos a mejorar la implantación y placentación cuando nosotros hacemos un tamizaje inicial y por lo tanto una prevención o mejora en la función placentaria para evitar complicaciones tardías. En cuanto a la evaluación previa de nuestras pacientes o las que nosotros tenemos en un control adecuado prenatal, vamos a saber sus antecedentes, principalmente asociados a infertilidad o abortos recurrentes, que eso nos va a obligar específicamente a valorar de forma clínica a nuestras pacientes, pero también de forma bioquímica. Entonces, nosotros debemos realizar un tamizaje evaluando los niveles de TSH en las mujeres que identifiquemos como alto riesgo y optimizar su relación con ciertas enfermedades crónicas. Por lo tanto, nuestra labor en esta parte debemos de solicitar en cada consulta pregestacional incluso estos valores bioquímicos, iniciar un tratamiento cuando este se encuentre indicado y dependiendo de las complicaciones que tengamos al momento, referir de forma oportuna a las pacientes. Asociado a esta patología, como ya comentamos, se encuentra la restricción del crecimiento fetal. En cuanto a nuestra labor como médicos materno-fetales, lo principal es diferenciar esta restricción del crecimiento fetal e identificar los fetos que per se son pequeños para su edad gestacional. De aquí también se basa en nosotros identificar factores que nos indiquen un fallo de la placentación, algunas características clínicas que se asocian a la alteración en la invasión trofoblástica deficiente y un aumento de estas resistencias vasculares de las pacientes. Lo identificamos desde incluso el primer trimestre, como ya se explicó. Entonces, también se basa en nuestra labor en identificar estas restricciones de crecimiento tempranas que suelen asociarse a complicaciones más graves, tanto fetales como maternas, y la restricción del crecimiento tardía. Como ya comentamos, cuando nosotros tenemos una restricción del crecimiento más temprana, esta se va a determinar como una restricción más severa, en el cual vamos a identificar nosotros el Doppler anormal de forma precoz y va a estar altamente asociado a complicaciones como preeclampsia. Y cuando nosotros tenemos una restricción tardía, es decir, mayor a las 32 semanas, afortunadamente es una de las patologías más frecuentes que la encontramos de forma tardía, pero inicialmente nuestro Doppler puede estar normal y eso es lo que necesitamos nosotros como médicos materno-fetales, identificar o valorar de forma integrada a nuestra paciente, darle un seguimiento adecuado y valorar la intervención al momento del nacimiento. En cuanto a la clave es intervenir en los momentos donde aún sea posible modificar este curso de la enfermedad y mejorar estos resultados perinatales. En cuanto a las complicaciones más graves se encuentran la hipoxia crónica, la acidosis, las complicaciones asociadas a la prematurez como pueden ser enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular
y pues lo más catastrófico, muerte perinatal. Y también identificar a estos fetos de forma temprana. Vamos a poder intervenir en esta famosa llamada programación fetal para reducir tanto el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular. Lo principal, o en este caso el impacto que nosotros vamos a tener, es la reducción de la muerte fetal, la reducción de las secuelas a largo plazo. Y nosotros como ventana de oportunidad tenemos la identificación justo de esta patología de forma temprana, poder realizar ciertos estudios como Doppler, el perfil físico que ya comentó el doctor, un monitoreo cardiotocográfico y decidir de forma oportuna la interrupción. Gracias, doctora. Como vieron ustedes, es muy amplia el panorama que hay en cuanto a esta análisis sobre qué problemas tenemos en la especialidad. Y no deja de preocuparnos, ¿no?, la presencia o de la detección de estas anomalías como maternas o como fetales. Y fíjense que el análisis de esto por muchos foros, de hecho hubo uno en el 2018 por un experto en mortalidad materna en preeclampsia, quizá hayan leído del doctor Carlos Briones. Él es un pionero en preeclampsia de hace 30 años o más, en donde pues él en este análisis detecta cuáles son los problemas en cuanto a la mortalidad materna. Y él habla de que tenemos que hacer una vigilancia intencionada. ¿A qué se refiere? Como decían las doctoras hace un momento, nosotros hacemos un tamizaje en primer trimestre. Hacemos evaluación de las arterias uterinas en todas las pacientes para conocer el riesgo que hay de desarrollar preeclampsia. Así que basados en esta problemática, nosotros podemos detectar quién tiene ese riesgo. Y sobre todo la prueba de tamizaje, como es para diabetes gestacional, que también hacemos una curva de tolerancia desde segundo trimestre y a veces en primer trimestre cuando lo amerita la paciente, es decir, cuando tiene factores de riesgo mayores, etcétera, ¿no? Pero bueno, se basa el primer punto en una búsqueda intencional. El segundo es dar calidad de atención. Yo creo que aquí en el auditorio hay muchos doctoras y doctores muy jóvenes que están empezando la carrera, y yo creo que es el momento de que tomen esa conciencia de la responsabilidad que tenemos para poder detectar algún problema en la paciente y hacer todas las maniobras que aprendimos en la licenciatura, pues ponerlas en práctica para detectarlas, ¿no? Entonces, una calidad muy buena yo creo que va a marcar la diferencia. Y finalmente, pues la educación. Yo creo que el que en las facultades de medicina se esté enseñando y que se entienda por parte de todos los alumnos la necesidad que tiene el pueblo, y no solo en México, sino en todo el mundo, de tener una muy buena salud. Yo creo que es parte de la meta. Algo importante es la previsibilidad. ¿Qué sucede? Decíamos al principio que la tasa de muerte materna hace 26 años era muy alta, y los análisis arrojan que se puede prevenir hasta el 85% de esta mortalidad. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, primero, lo que arrojan los estudios es que tenemos que sospechar la enfermedad y actuar, porque más o menos el 90% de las ocasiones se debe a una toma de decisiones incorrecta. Esto nos enseña a que probablemente no estemos actuando en el momento oportuno. En el momento que llega la paciente a urgencias con un cuadro de hemorragia, parece que se pierden un poco tiempos, y si enseñamos a las nuevas generaciones a que se debe actuar en ese momento con todo lo que se va aprendiendo. Yo les decía a veces a mis alumnos un cuadro de hipotonía y de hemorragia que muchos años no nos enseñaban tanto. Hay técnicas como una tan simple que se llama CEA, que es poner unas pinzas de anillos en cada lado de las arterias uterinas para pinzarlas y de esa manera evitar un cuadro de hemorragia, ¿no? Ya sé que esta técnica, que también seguro la han leído, es muy simple, ¿no? Pero en muchas ocasiones no se lleva a cabo. Yo creo que esta, como en muchos casos, se refiere justo a eso, a actuar de forma oportuna.
y creo que eso es muy importante señalarlo. Toda la previsibilidad, tenerlo presente, hasta el 85% podríamos evitarla, ¿no? El análisis que pasé de la comparativo de la tasa de muerte materna en los diferentes países nos deja ver que en México todavía tenemos algo de rezago. Sí ha bajado la tasa de 200 a 20, sin embargo todavía necesitamos hacer y unir esfuerzos para que esta tasa se pueda bajar mucho más. Desde luego no quisiera dejar de lado también la responsabilidad también de los hospitales. Yo creo que en este hospital tenemos, yo que llevo casi 30 años acá, tenemos muy buena calidad de servicios, tenemos infraestructura. Yo considero que más bien tendremos que enfocarnos en la parte de detectar de forma temprana toda la problemática y tener presente nuestras guías de práctica médica para tratar de evitar estas muertes. Voy a invitar aquí a las doctoras de mi grupo de trabajo al frente. A mí me gustaría que si tienen alguna duda, algo que pudiéramos platicar un poco más. Tenemos todavía 5 minutos. Muchas gracias. Pues si tienen alguna duda para nuestros ponentes, algún comentario, pregunta. Doctor Mejía, buenos días. Primero felicitar a ti y a tu equipo que tanto nos han ayudado al servicio. Creo que es pilar fundamental del servicio de ginecobstetricia a ustedes, que día a día nos enseñan cómo hacer bien las cosas. Creo que si un grupo de calidad existe en el hospital son ustedes. Hacer un reconocimiento también de que, sin ser formalmente un centro de referencia para pacientes con cardiopatía, tanto la madre como el producto, ustedes lo hacen y han sacado esto adelante. Desde luego, el hospital, y con toda razón, ha ensalzado, y creo que se lo merece, el equipo de cardiología y de cirugía cardiovascular, pero también ustedes están detrás de esto, y esto no hay que olvidar, porque son los primeros que terminan detectando este tipo de problemas y que hacen el seguimiento adecuado. Entonces yo creo que es un reconocimiento para ustedes. Y viendo la pregunta un tanto álgida, quisiera extenderla a ti primero, Lalo, que eres mi amigo, y el resto del grupo, tu opinión en cuanto a este tema tan controversial, ¿sí?, que es esta tasa obligada, no obligada, sino que entendida o dirigida en cuanto a la tasa de parto eutóxico, parto por vía vaginal contra cesárea. Esta situación en la cual estamos con este problema, en el cual hay una exigencia de muchos años, no es de hace poco tiempo, de esta situación, y que no hemos podido abatir, ¿sí? Yo ya no encuentro muchas, ante la pregunta que me hacen directa a mí como coordinador, ¿qué argumentar en cuanto a esto? ¿Sí? Es muy... una de las situaciones que son, y en donde empieza la controversia, es decir, el servicio de medicina materno-fetal son pacientes muy enfermas, a los cuales el proceso de trabajo de parto podría agravarlas. ¿Podrías ahondar tú y las doctoras en cuanto a emitir una opinión en cuanto a esto, ¿no? Gracias. Primeramente, muchas gracias, doctor, por la opinión que vierte hacia el grupo de trabajo y su servidor. Fíjese que es un tema difícil porque creo que puso un poco el dedo en la llaga. Muchas veces nos pregunta eso y creo que debemos partir del hecho de que la vía natural de nacimiento es el parto. Y se ha estudiado mucho y se sabe que la probabilidad de una complicación por vía de nacimiento vaginal es menor que si fuera por vía abdominal, es decir, una cesárea. Desde luego tenemos que tener presente al final del nacimiento, más bien del embarazo, perdón, qué tenemos para poder evaluar la vía de nacimiento. Y cuando se trata de analizarlo, yo me imagino que es como un examen de matemáticas, ¿no? Donde son 10 preguntas y tienes que tener el 10 para decidir la vía de nacimiento por parto. Es decir, presentación cefálica, una pelvis útil, el bienestar fetal, que no esté tan grande, que tenga buen
tamaño, que la pelvis sea adecuada, que la madre no tenga una complicación de su salud. Hay pacientes que son, por ejemplo, epilépticas, ¿no? Y que convulsionan mucho, de manera que un trabajo de parto y una convulsión al momento se complica todo, o la paciente preeclampsia que decíamos, o con eclampsia. Así que primero va a hacer un buen análisis y sacar ese 10 como para decir que puede ser por vía abdominal, perdón, vaginal. Aquí ahora tenemos un tema donde la paciente, o decir la mujer en estos tiempos contemporáneos, algo ha modificado, que prefieren a veces, a mi parecer, la vía abdominal. Y cuando yo le he preguntado, me dicen, es que es programable, es que no me va a doler tanto, es que ya no me va a agarrar de tiempo por ahí. Es decir, parece ser que prestan mucha atención a un momento con cierta exactitud para el nacimiento. Todo esto sabemos que no tiene una certeza, no podemos decir que por estas causas tenemos que operar a una paciente. Sin embargo, me refiero a que la misma paciente tiene una tendencia a buscar la vía de nacimiento quizá más accesible, ¿no? Hablando del embarazo de alto riesgo, yo creo que sí hay ocasiones donde nos vemos en la necesidad de operar. Hay pacientes, por ejemplo, aquí vemos mucho, la primera causa de solicitud de consulta es mayores de 40 años. Pero es un periodo en donde ya se suman algunas complicaciones, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Son pacientes que también ya no están dispuestas a tener dolor en un trabajo de parto y prefieren a veces la vía abdominal. Definitivamente yo creo que la mejor vía es la vaginal, un parto, pero así prestar atención a cada uno de esos factores para tratar de tomar la mejor decisión y de menos riesgo para la madre y el feto, como para decir que fuera una cesárea, ¿no? Definitivamente no todos los pacientes que se ven en medicina materno-fetal deben ser por cesárea. Nosotros tenemos una tasa baja, pero de un 15-20% de partos. La mayoría son cesáreas, así que creo que esa es una desventaja, porque a nivel internacional la OMS dice que debemos atender más o menos el 15% de todos los nacimientos. Entonces, pues yo me hago chiquito cuando viene la parte de analizar lo que yo estoy viviendo. Sin embargo, créanme que las pacientes que vemos en el área sí son de cierta complejidad que nos hace pensar que un parto puede ser de demasiado riesgo, ¿verdad? Yo diría, al finalizar, ya para decir, poner bien en mi comentario, que creo que tenemos que individualizar, sí tener presente que la vía de parto es la mejor, pero si la paciente tiene una complicación, la cesárea definitivamente es la opción que puede poner en menos peligro la vida de ella y de su cuerpo. Sí. Bueno, pues yo creo que en resumen, como ya lo acaba de decir mi profesor, la realidad es individualizar los casos. Nosotros como obstetras no nos dejarán mentir igual mis compañeros obstetras presentes. Pues un trabajo de parto se dice fácil, sin embargo durante este mismo pueden surgir diversas complicaciones. Hay que tomar en cuenta el estado de salud materno actual, el estado de salud fetal, ya también como lo acabamos de mencionar en la plática. Tiene que ser visto y valorado ambos estados de bienestar, tanto materno y fetal. Y sí, o sea, la mayoría de las pacientes que vemos nosotros en medicina materno-fetal son pacientes complicables potencialmente, sin embargo, sí se les puede dar la oportunidad de una prueba de trabajo de parto. Si nosotros inicialmente vemos que se puede complicar, entonces pues ya la mejor vía de solución probablemente es la cesárea, pero siempre es individualizar y tener en cuenta si en la unidad médica hospitalaria en la que nos encontramos, pues tenemos el material óptimo en dado caso de que se presente alguna complicación propia del parto, como una hemorragia, etc. Igual si se cuenta con neonatología, también hay que tomar en cuenta los antecedentes fetales, si el feto tiene alguna cardiopatía, si la madre tiene alguna otra patología complicable, entonces pues mejor optar por la cesárea. Siempre va a ser como un debate esto del parto y la cesárea, sin embargo pues siempre enfocar qué es lo mejor para la paciente y para la paciente obstétrica y para el paciente feto. Gracias.
Doctora Mejía, adelante, por favor. Pues importante información para uno fuera de esa rama. Yo soy pediatra y la verdad nosotros vemos los resultados de esos embarazos de alto riesgo y esos niños con cardiopatía. Y yo les digo a los muchachos emergentes que vengan los ginecos, que vengan los neonatólogos a ver los resultados. De a veces salir adelante con estos chiquitos tan complicados. Y vemos ahí la fila enorme de niños con cardiopatía. No somos un centro de referencia, tenemos un super staff de cardiología pediátrica, encabezado por el doctor Zárate. Entonces, no recuerdo la opinión de la doctora que habla de la diabetes y la obesidad. Mi comentario ha enfocado a eso. Sabemos que somos país lleno de obesos y pacientes obesas, adultos, niños, etcétera, y realmente una de las complicaciones, uno de los factores para generar niños con problemas de cardiopatías es la obesidad y el sobrepeso, y aparte de otros problemas neurológicos, estamos viendo muchos niños con problemas también neurológicos, ¿no? También tan de moda, ¿no? Entonces, espectro autista ahorita, ¿no? Y es uno también de los factores de riesgo, la obesidad y la diabetes, ¿no? Entre todos los factores. Entonces, mi pregunta específica es, ¿qué tanto una mami que se va a embarazar recurre antes a ustedes para decir, quiero embarazarme, doctor, y quiero saber si estoy bien? Uno. La otra, dentro de su staff que mencionaba multidisciplinario, yo creo que valió la pena meter ahí un nutriólogo porque es importantísimo. Ya sabemos que es un problema muy grave, nosotros lo vemos de niños en pediatría, yo que veo adolescentes. Entonces, ¿qué tanto se está haciendo por ahí? Pues qué bueno que tenemos tanta tecnología, tanta preparación. Somos un país que estamos a la élite en muchos especialistas, en muchas especialidades. Entonces, ¿qué tanto están haciendo ustedes en la medida preventiva, ¿no? De esas señoras antes de embarazarse? Pues qué bueno, ya llegó, ya tengo la medicina, la voy a ver, y con muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo? Es como yo le digo a la doctora López de psiquiatría, si llegan aquí los niños con depresiones, tenemos depresiones y estados psicóticos graves en adolescentes, pero ya no llegan aquí ya esas papas calientes, ¿no? ¿Qué tanto se está haciendo en prevención, ¿no? Porque es lo que nos están llegando, la verdad, esos pacientes, esas señoras embarazadas. ¿Qué tanto están haciendo ustedes o no sé, las asociaciones que ustedes tienen dentro de gineco, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en obesidad, ¿no? Pero nosotros, los pediatras, les arrojamos a los internistas de los pacientes adolescentes obesos, se van a ir adultos obesos. Entonces, todos tenemos así como un escalón, ¿no? Entonces, ¿qué tanto están haciendo ustedes en ese aspecto de prevención o de detección antes de que se embarace la mamá? Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, nosotros generalmente recibimos pacientes que ya fueron valoradas por médicos de medicina reproductiva. Es como otro factor de riesgo añadido a lo que nosotros hacemos. Generalmente, pues se esperaría, como nosotros esperamos, que estas pacientes ya vengan con ciertos tamizajes de ciertas enfermedades y enfermedades metabólicas. Sin embargo, en el hallazgo que nosotros tenemos o cuando nosotros incidimos en el primer trimestre, lo que realizamos es que si identificamos un factor de riesgo, nosotros mismos hacemos un cálculo de dietas. De hecho, de eso se basa como en nuestra educación en cuanto a mejorar la alimentación y mejorar ciertos factores que puedan condicionar alguna alteración metabólica en estas pacientes. Pero de manera conjunta, nosotros nos apoyamos del servicio de apoyo metabólico. La mayoría de nuestras pacientes son referidas a esta unidad para llevar un adecuado control. Incluso no solamente es como la tasa elevada de pacientes obesas, sino también pacientes que se encuentran en desnutrición o que tienen alguna causa de desnutrición y que puede deberse también a algunas complicaciones. Dentro de las principales, pues es que se ha investigado, que nosotros hemos visto, son los partos pretérmino, luego la restricción de crecimiento. Entonces creo que nuestra labor principal y que también deberíamos hacer conciencia en eso, es enviar a las pacientes de primera instancia con un médico materno fetal si nosotros identificamos un factor de riesgo para desde el primer trimestre justo incidir en esa programación tanto fetal y prevenir complicaciones maternas que puedan asociarse a alteraciones metabólicas. Creo que esta pregunta es interesante, doctora, porque coincido con lo que comenta la doctora y con su pregunta. Desafortunadamente nos falta mucha educación
en autocuidado de la salud. Y sobre todo el mundo ideal sería que la mujer acudiera a consejo prenatal, a consejo genético previo al embarazo. Sin embargo, no es la realidad. Como bien comenta la doctora, ya llegan embarazadas a solicitar la asesoría y eso es lo que complica a veces la situación. ¿Algún otro comentario? Doctor Martínez. Primero, felicitarlos por la presentación. Yo creo que la evolución de la obstetricia en el país ha sido piramidal. O sea, nosotros recordamos las etapas iniciales de este hospital y el área de ginecología y obstetricia era un área que estaba permanentemente llena. Se atendían entre 25 y 30 nacimientos en 24 horas. Ahorita las últimas estadísticas que tenemos aquí en el hospital es entre 30 y 35, o sea, prácticamente 10 veces menos, ¿no? Pero son pacientes mucho más complejas. Se tiene la tecnología y eso es una parte muy importante, pero sí tienen que abordar, la atención tiene que ser siempre integral de la paciente y ver los aspectos de medicina preventiva, como comentaba la doctora Mejía, y reforzar la parte de lactancia materna, ¿no? Aun cuando sean pacientes muy complejas, pueden incorporarse al programa de lactancia materna, porque eso es una gran ventaja para los recién nacidos. Yo creo que valdría la pena en una segunda presentación presentar la estadística de qué pacientes estamos manejando, cuáles son ya con números, cómo evoluciona, qué tasas tenemos de morbilidad y mortalidad con los pacientes, porque yo creo que este servicio es un servicio de vanguardia en todo el instituto, me consta porque estuve en el 20 de noviembre también, pero hay que mostrarlo, ¿no? ¿Cómo se muestra? Pues con los números, con la atención de casos de éxito, con las publicaciones, tienen que ponerse dentro del mapa perinatológico del país, ¿no? Muchas felicidades. Bien, pues agradecemos sobremanera al doctor Eduardo Mejía Islas y a su equipo de trabajo por esta excelente ponencia, y a nombre del cuerpo de gobierno quisiéramos hacer la entrega de un reconocimiento, doctor Mejía, por esta brillante exposición. También hacemos la entrega de reconocimiento a la doctora Marbella Sánchez Muñoz, a la doctora Alison Castañeda Bazurca y a la doctora María de los Ángeles López González. Doctor, solo quisiera hacer un último comentario. No quisiera que pasara un dato muy importante para comentar. Durante muchos años, les decía que llevo casi 30 años en el servicio y he visto evolucionar la medicina materno-fetal desde algo muy básico a, como decía la doctora, ya una medicina de vanguardia y exacta. La verdad es que estamos actuando con mucha precisión en muchos diagnósticos. Pero hace un año, el doctor Martínez Alcalá, con su equipo de trabajo, nos dieron 2 equipos de ultrasonido que aprovecho la oportunidad de agradecer, porque, como bien dice el doctor, en algún momento él se ha dedicado a analizar los problemas que tenemos, entonces de forma muy acertada nos dieron estos equipos, y creo que sin esos equipos no pudiéramos estar trabajando y con esta meta que tenemos a futuro. Yo creo que ha sido una muy buena estrategia y le agradecemos de parte de todo el grupo de trabajo, al maestro Orlando, todo el apoyo que nos han dado, a la doctora Cruz, desde luego, por estos equipos que son de vanguardia. Siempre que hablamos de diagnóstico prenatal, los equipos de la marca que nos dieron son los mejores. Entonces yo creo que tener esa parte presente, y desde luego sin el apoyo del doctor Carlos Meneses, que nos ayuda en todo, yo creo que no podríamos estar haciendo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias a ustedes por asistir a la sesión. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día.